Hola, espectadores amantes del horror. Luego de mi largo hiatus, estoy acá de vuelta para traerles la reseña y crítica del Regreso de los Muertos Vivientes, que es mi película de género zombies preferida. Y en este video voy a elaborar el porqué. Pero antes voy a dar un breve contexto del film antes de empezar mi resumen. El Regreso de los Muertos Vivientes es el directorial debut de Dan O'Bannon. Ahora se preguntarán, ¿quién joraca es Dan O'Bannon? Bueno, este señor influyó en algunas de las películas más icónicas del género de ciencia ficción y de terror, como por ejemplo Dark Stark del director John Carpenter en 1974, la afamada Alien el octavo pasajero del director Ridley Scott en 1979, Life Force de Tobe Hooper en 1985, y esta es una preferida mía porque el antagonista en la película se la pasa caminando en pelotas durante todo el film. Les recomiendo. Aliens, la secuela de Alien el octavo pasajero del director James Cameron en 1986, y Total Recall de Paul Verhoeven en 1990. Espero haberlo dicho bien. Otra particularidad que debería resaltar es el nombre de John Russo y su conexión y contribución con el título de esta película. Título que suena similar al título de la película La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, que como la gran mayoría de los fans del género de horror sabrán, Romero y Russo escribieron entre los dos el libreto de esta icónica contribución al cine de horror. Y esto fue posible cuando Russo le comentó a Romero la idea de un joven topándose con un grupo de necrófagos comiendo restos humanos. De ahí nacería la idea en la que se basaría la película. También cabe resaltar que Romero se influenció mucho en la novela Yo soy leyenda de Richard Matheson, espero haberlo dicho bien, en la que se basa en un sobreviviente que es asediado todas las noches por una horda de vampiros. Y si vos mirás la película La Noche de los Muertos Vivientes, los sobrevivientes son asediados una noche por una horda de muertos vivientes. Es clara la influencia. Ahora, más de uno se habrá preguntado, ¿esta película es la secuela de esa película? Lo cual, curiosamente, no lo es, ya que Romero y Russo tomaron diferentes caminos luego del éxito de La Noche de los Muertos Vivientes por tener diferentes ideas de cómo abordar la secuela de esta. Estos dos llegaron a un acuerdo, y como ya la película era de dominio público luego de su estreno por un error al titular la película original, el acuerdo fue que Romero se quedaría con la marca The Dead, Los Muertos, en sus proyectos, y Russo con The Living Dead, Los Muertos Vivientes, con la suya. Volviendo con el Regreso de los Muertos Vivos, la película es catalogada como terror comedia, lo cual para mí es una percepción errónea en la última, a mi parecer. Y digo esto porque para mí terror comedia sería algo como Shaun of the Dead de Edgar Wright, que supo inteligentemente poner como reparto a sus amigos comediantes, y entre ellos nada menos que Simon Pegg y Nick Frost, que supieron explotar muy bien ese dúo cómico que se vio en toda la trilogía Cornetto. Eso es una película de terror comedia. En cambio, El Regreso de los Muertos Vivientes se siente como terror humor negro. Y lo catalogo como tal porque las situaciones más cercanas a una percepción de comedia vienen de los manerismos y de las interacciones del personaje de Fran, interpretado por James Karen, con el personaje de Freddy, interpretado por Tom Matthews. Pero el tono serio y las situaciones desesperantes que viven van escalando, mientras la película va transcurriendo, y transcurre rápido, hasta el punto que esos momentos se sienten efímeros, a mi humilde parecer. Bueno, ahora pasemos al soundtrack de la película. Creo que todo meticuloso fan del género de horror conoce el tema Trioxin. Es imposible olvidarlo una vez que escuchaste ese tono siniestro y atrapante, sumándole esos acordes e intervalos que coinciden perfectamente con la atmósfera de la película. Es un temazo hechizante y escalofriante al mismo tiempo. Es la receta perfecta para algo memorable. Tampoco puedo dejar de lado esos temazos punk
que se escuchan a lo largo de la película, como Party Time, 45 Grave, Deadbeat Dance, The Dame, Eyes With a Face, The Flesh Eater, Take a Walk, The Tall Boys. Obviamente estos solamente son unos temas, hay muchos más a lo largo de la película y son todos tan memorables como estos. Bueno, ahora pasemos de una vez por todas a la reseña de la película. La película empieza mostrándonos el cartel de Suministros Médicos Uneda, que es uno de los 3 edificios donde va a girar la trama. En el edificio nos vamos a encontrar a Bert, que es el dueño del local. Nos vamos a encontrar a Fran, que es el capataz, que es el personaje por el cual te vas a cagar de risa por sus manerismos y expresiones. Y Freddy, que es el pendejo con pinta de campesino en su primer día de trabajo ahí, que muy pronto se va a arrepentir por eso. Y digo que se va a arrepentir porque luego de una charla con Fran, donde este le devela que la película La Noche de los Muertos Vivientes se basó en un hecho verídico, Freddy no le cree, hasta que Fran lo lleva al sótano y le muestra los contenedores con los zombies dentro. Lo que sigue es que Fran golpea uno de los contenedores dejando salir o filtrar un gas que los deja inconsciente a los dos. De ahí sale el intro icónico de la película y mientras pasa eso vemos que todos los seres inanimados o muertos en el edificio cobran vida, en especial uno. Ese uno me refiero a un cadáver que iban a entregar a una escuela de medicina, que ahora intenta salir de la bodega donde está. Fran entra en pánico, así que termina llamando a Bert para que venga a ayudarlo, lo cual llega y lo primero que hace es cagarlo a pedos, para luego idear un plan para destruir al zombie, destruyéndole la cabeza con un pico, que la verdad que no hace nada, porque en ese momento ellos y la audiencia, que somos nosotros, nos damos cuenta que estos zombies son indestructibles, aunque destruyas la cabeza, los cortes en pedazos, los quemes, estos van a seguir activos. Así que Bert llega a la conclusión que la única forma de destruirlos es destruirlos por completo. Así que pasa a cortarlo en pedazos con una sierra para llevarlo al crematorio de su amigo Ernie. Seguimos con el reparto y estos son nada menos que un grupo punk de adolescentes que son amigos casualmente de Freddy. Estos se cansan de esperar lo que salga del laburo y van al cementerio de enfrente que se llama Resurrección. En el cementerio vemos un striptease de parte del personaje de Trash que desde ahí en más se la va a pasar en pelotas durante toda la película. No me quejo, no me quejo. Pasamos a conocer al personaje de Ernie, el dueño de la funeraria, que tiene un pasado medio misterioso, ¿no? Y digo misterioso porque, digamos, tiene una pistola Luger que es conocida por ser una pistola alemana del ejército alemán. Lo vemos escuchando música del ejército alemán mientras está trabajando. Bueno, qué sé yo, le gusta la música alemana, ¿no? Y por último tiene un póster de Eva Braun en el fondo. Ernie termina cediendo a ayudar a su amigo Bert, luego de pegarse un julepe al darse cuenta que las bolsas estaban llenas de partes humanas reanimadas. Cuando empieza a quemar las partes, uno piensa, bueno, listo, está. Se terminó el problema, ¿no? Te sacaste el problema de encima. Pero cuando vas viendo más adelante te das cuenta que cuando llega la lluvia todo empeora, y empeora mal. Y los primeros en darse cuenta de esto son los punk. Pero antes de eso tenemos a Tina, cansada de esperar al boludo de Freddy, se va a buscarlo al trabajo. Ahí se da cuenta que algo raro pasó, así que baja al sótano, donde se encuentra al icónico zombie Tarman. Esta escapa escondiéndose en un casillero. En el cementerio comienza a llover, haciendo que los punk salgan de ahí huyendo, como gatos mojados por el agua. Estos terminan en Suministros Médicos Uneda cuando notan que Tina estaba tardando mucho, bajando al sótano cuando escuchan los gritos de ayuda.
Lamentablemente Suicide termina muriendo a manos de Tarman, que le termina comiendo la cabeza hasta sacarle los sesos afuera. Estos huyen de ahí, no antes de barricar la puerta del sótano, volviendo al cementerio donde encuentran que los zombies están saliendo de sus tumbas. Esto hace que ellos se dividan en dos grupos, un grupo volviendo a Suministros Médicos UNEDA y otro grupo yendo al crematorio de Ernie. En su vida, Trash la terminan comiendo, lo cual es un foreshadowing si notaste su charla con Spider, donde ella dice que soñaba que iba a ser devorada viva. Una vez llegados los Punk al crematorio, nos enteramos que Fran y Freddy no tienen signos vitales cuando son examinados por un par de paramédicos que no van a tener una larga vida. También nos enteramos por el zombie que mató a Scott que estos solamente comen cerebro porque es lo único que opaca el dolor insoportable que sienten al estar pudriéndose. Poco después de eso tenemos la muerte de dos policías, algo que se va a hacer muy recurrente de ahora en adelante. Bert, al notar la pinta de zombies que tienen Freddy y Fran, sugiere ponerlos en un lugar apartado. A esto a Tina no le gusta nada, así que termina yendo con Freddy y con Fran a la capilla, lugar donde los depositan. Para desgracia de Tina, Freddy termina muriendo. Y digo desgracia no por el hecho que muere, sino por el hecho que muere y revive, intentando comerle los sesos a esta. Esta es salvada por Bert y Spider. Y también por Ernie, que cuando iba a comerle los sesos a Bert, este le termina tirando ácido en la cara, dejándolo ciego. Aún así, la situación sigue empeorando más y más cuando Ernie se termina rompiendo el tobillo, tratando de hacer una barricada para que Freddy no pudiera escapar. Esto hace que los presentes decidan escaparse de una vez por todas, tomando un patrullero y escapando todos juntos. Pero esto, lamentablemente, lo único que lo logran son Bert y Spider, ya que Ernie y Tina se terminan quedando en la sala de embalsamamiento. Bert y Spider, escapando de los muertos vivientes, terminan chocando contra un edificio. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál será ese edificio? Si dijeron Suministros Médicos UNEDA, le pegaron. Ahí terminan encontrando a los otros dos punk que escaparon del cementerio. Ahora, pasando de vuelta a la morgue, tenemos a Ernie y a Tina que se están escondiendo de Freddy en un ático, arriba de la sala de embalsamamiento. Lamentablemente la esperanza es algo que dura poco, ya que cuando Bert estaba hablando con el capitán de la policía, escucha el momento cuando la horda de muertos vivientes irrumpe matando y comiéndose a todo el mundo, inclusive el capitán. Esto es el punto inflexivo para que Bert termine llamando por el número de teléfono del contenedor, que lo comunica con el coronel Glover, que este le empieza a hacer un par de preguntas raras, como por ejemplo el comportamiento de los muertos vivientes, qué armas funcionan con ellos y dónde es el lugar específico de dónde salieron, ¿no? Preguntándole, por ejemplo, qué tan grande es el cementerio, que si vos te das cuenta es algo que va a terminar mal, ¿no? Porque cuando apenas le termina de hacer esa pregunta, Glover termina dando la orden de atacar el cementerio con una ojiva nuclear. Esto termina matando a los vivos y a los muertos por igual. A lo último de la película terminamos viendo que los incendios van a ser muy pronto apagados por una lluvia repentina. Y si viste la película, sabes muy bien qué significa esa lluvia. No sé ustedes, pero el final de esta película me hace recordar a un videojuego que jugué hace mucho llamado Resident Evil 3 Nemesis, el cual es una ciudad infestada de zombies que termina siendo destruida por un misil nuclear. Similar a esta película, ¿no? Al final de esta película, ¿no? Así que me hace pensar que Shinji Mikami tal vez fue fuertemente influenciado por el final de esta película. O tal vez no, pero que hay similitudes, las hay, ¿eh?
Bueno gente, llegamos al final del video, así que me voy despidiendo, pero antes de eso doy las gracias a los que miraron el video, doy muchas gracias a los que dejaron un like y un comentario y agradezco de todo corazón al que compartió el video. Así que nos vemos pronto, espero más temprano que tarde, y si vuelvo va a ser con la reseña y crítica de Friday Night de 1985, llamada La Hora del Espanto o La Noche de Miedo, que es una película de vampiros que es mi película favorita de vampiros. Así que espero que nos veamos pronto. Hasta luego.